Bien. Quiero hacerte esta primera pregunta porque yo sé que tú llevas muchísimos años, décadas, ¿no? En el mundo de la ingeniería, eres ingeniero de la ESA, la Agencia Espacial Europea, y al mismo tiempo eres un gran divulgador de la metafísica y de estos temas que parecen tan subjetivos como comentaba en la introducción. Y para ti, entonces, me gustaría saber cuál es como el mayor misterio que ni la física ni la espiritualidad quizás han podido explicar hasta el día de hoy. Pues es una gran pregunta, porque te diré que en todos estos años, ¿no? Y trabajando tanto en el dominio más científico como en el dominio más espiritual, yo te diría que he encontrado respuestas bien por un lado o bien por el otro a prácticamente todo lo que me he cuestionado. Cuando lo que me he cuestionado ha estado más allá del plano material, he encontrado respuesta en el espiritual. Y muchas veces, cuando la respuesta te la da la ciencia, también ves que hay una contrapartida espiritual que se suele olvidar, ¿verdad? Pero aún así yo creo que hay un misterio que me quedaría, ¿no? que creo que todavía lo considero un misterio, y es el origen del ser humano. Porque desde el punto de vista científico tienes teorías evolucionistas que encajan muy bien y son muy razonables, aunque no están demostradas científicamente necesariamente. Okay. Pero lo que sí que es todos los hallazgos y argumentos, etcétera, digamos que refuerzan, ¿no? Que esa teoría es bastante correcta. Pero no, digamos que no es una verdad universal, no es una ley universal completamente demostrada, pero es muy sensato. Teoría evolucionista, pero tú te vas al plano espiritual y ahí tienes un montón de cosmogonías, un montón de aproximaciones al ser humano. Algunas son creacionistas, ¿no? Hay pues Adán y Eva, cosas así, es totalmente respetable, es una aproximación. Hay otras aproximaciones que son, por ejemplo, emanantistas, o sea, el ser humano ha sido emanado, ¿no? Emanado de la divinidad. En algunas, por ejemplo, el ser humano ha sido emanado de la divinidad antes incluso de que existiera el mundo material y luego cayó en ese mundo material. Hay muy distintas, ¿no? Podríamos estar horas. Pero la cuestión es que veo que todas te explican de manera bastante consistente o coherente, vamos a decir, entre ellas mismas, ¿eh? Te explican esa realidad, pero cuando las miras con respecto a las otras, no terminan de encajar todas ellas, no todas son congruentes, vamos a decir. Así que ahí veo un misterio en el que cada uno tiene que encontrar su respuesta, ¿no? Pero lo que yo invito sobre todo es a hacerse la pregunta y a buscar dentro, porque tienes que ser un interrogante viviente, ¿no? Mira, qué curioso lo que acabas de decir, el misterio del origen de la humanidad, porque toda esta semana, de repente, en mis momentos libres, me pongo este tipo de contenido en YouTube, investigando, pues eso, ¿no? En diferentes fuentes. Y digo, pero realmente, ¿de dónde nace la humanidad? O sea, ¿cuál es el punto cero, el origen de todo, ¿no? Y sí que me interesa saber, según tu perspectiva, porque aquí ya vamos a unas cosmovisiones particulares, ¿no? ¿Cuál es la tuya? O sea, la mía es más emanantista, sí. Estoy muy, muy en línea con perspectivas cabalísticas, por ejemplo, ¿no? Okay. Con ese Adán Kadmon, con ese hombre primordial, ¿no? que dice la cábala. Pero también con visiones como, por ejemplo, si nos vamos al iluminismo del siglo XVIII, ahí teníamos el Tratado de la Reintegración de Martínez de Pasquali, muy complicado. Es un texto que en cuanto lees una página normalmente ya lo dejas aparte, okay. Porque no es difícil de entenderlo. Y mal escrito, hay que reconocer las cosas como son. Los que lo han estudiado lo reconocen, no es que lo diga yo. Está escrito con un lenguaje muy complicado, pero es una joya, una joya del esoterismo judeocristiano, moderno, tremendo. Está escrito en el siglo XVIII, o sea que es un libro antiguo. Y ahí, por ejemplo, ahí puedes ver cómo el ser humano de alguna manera fue emanado después de que se emanaran otros seres de la divinidad. Y esos seres cayeron en la prevaricación, intentaron jugar a ser Dios, vamos a decir, ¿no? Y separarse de la divinidad. Entonces la divinidad tuvo que crear un espacio de contención, ¿no? Para intentar ayudarles, no como una cárcel, ¿no? Pero para intentar ayudarles a corregir esa prevaricación, y eso es lo que le llamamos la creación, que tiene distintos niveles y tiene la parte material. Y entonces emanó al ser humano para darle la misión de ayudar a todos esos seres a volver de nuevo a la unidad, a la reintegración. Eso es una visión, tan respetable y discutible como cualquier otra, pero fíjate como todos los senderos espirituales, y esta es la clave, buscan el regreso a la unidad. Incluso la religión, que es una forma de espiritualidad tan respetable como cualquier otra y tan útil como cualquier otra, viene del término latín religare, volver a unir. O sea, no unir, sino volver a unir. O sea, que hubo algo que ya estuvo unido y por alguna razón cayó en la separación. Y la religión te da un sendero que es una solución para volver a unir
lo que está separado pero que estuvo unido en un principio. Y fíjate, yoga suena como yugo, ¿verdad? Viene de unión, ¿eh? Yoga significa unión. Es lo mismo, es volver a unir, ¿eh?, el alma personal o el alma individual con el alma universal, vamos a decir, de alguna manera, para simplificar. Interesante. Quiero que vayamos al concepto del tiempo, porque yo sé que según las leyes de la metafísica y la física misma, hay un concepto concreto con relación al tiempo y no es tal como lo conocemos comúnmente, ¿no? Y vamos a aterrizar en un concepto clave. Muchos de nosotros vivimos nuestras vidas diciendo, cuando pase esto, cuando por fin tenga dinero, cuando por fin esté en una mejor situación, empezaré a hacer las cosas diferentes, ¿no? O asegurando que nosotros o vivimos en ese tiempo lineal, que en un futuro, que no sabemos cuándo vendrá, llegará y por fin podremos hacer cosas. Pero realmente nos damos cuenta que cuando pensamos así se nos pasa la vida. Se nos pasa la vida y nunca ha llegado ese momento ideal, ese momento correcto. Entonces, me gustaría saber qué está pasando con estas personas a nivel de conciencia y qué dice las leyes de la física con relación a lo que es realmente el tiempo. Bueno, hay varios aspectos ahí. Lo que has comentado es algo que ser humano no le ocurre, ¿no? John Lennon lo decía, ¿no? La vida es lo que ocurre mientras estás pensando en otras cosas. Exacto. O haciendo planes, ¿no? Ahí estaba hablando de dos tiempos. Okay. Mientras estás haciendo otras cosas o haciendo planes, ese es lo que yo llamo el falso tiempo. Es el tiempo material, el tiempo lineal del que hablaban los antiguos. Y la vida, que dice John Lennon, que es el verdadero tiempo, lo que yo llamo verdadero tiempo, en el pasado se le han puesto otros nombres. Por ejemplo, en Grecia había una aproximación que era Kairos, y los místicos del pasado han hablado del tiempo sagrado, tiempo profano. No quiere decir que los dos, uno sea bueno y el otro malo, no, son como dos polaridades, como una polaridad masculina y femenina, que es la ley de polaridad, son dos partes de una misma cosa, simplemente que hay que integrarlos. ¿Y qué ocurre cuando pasa lo que comentabas en el ejemplo? Una persona que dice, cuando pase esto, empezaré a hacer tal cosa, ¿no? Sí. Cuando sea rico, entonces montaré este negocio, ¿no? Cuando pase el tiempo y consigamos ganar tanto dinero, montaré Cuando tenga esto. Más tiempo, podré hacer esto, ¿no? Exacto, fíjate qué trampa, sí. ¿No? Qué trampa. Porque al final eso significa crear un condicionamiento. Y el éxito, desde luego, condicionarlo no es buena idea, pero la felicidad, desde luego, la has perdido. O sea, tú no puedes ser feliz en un mundo en un condicionamiento. La felicidad es incondicional. La felicidad es siempre. Y conseguir las cosas, el éxito y tal, se logra. Es ser y estar. Entonces, el problema viene cuando tú te apegas al tiempo falso, al tiempo del reloj, al tiempo de la agenda, etcétera, al tiempo del pasado y el futuro. Cuando tú dejas que el pasado o el futuro se apropien del presente, pasan cosas como la que has comentado, ¿no? No quiere decir que haya que eliminarlos, ¿eh? Hay que integrarlos. Hay que vivir en el presente, pero al mismo tiempo hacer uso consciente del pasado y el futuro, porque lo necesitamos para vivir el día a día. Entonces es cuando puedes ser productivo y puedes ser feliz a la vez. Y qué difícil hoy en día, con tanto estímulo que tenemos del entorno, vivir en presencia, ¿no? Hay tanto, claro, porque también hay que decir una cosa, tenemos que ser sinceros. Es verdad que ahora tenemos muchos estímulos rápidos, muy rápidos y son peligrosos, porque si no sabes filtrar, si no tienes una verdadera conciencia de que tú utilizas las tecnologías que hay, la información que hay, entonces todo eso te acaba usando a ti. Y entonces, como todo eso se mueve muy rápido, tu mente se empieza a mover muy rápido. Pero tú dices, a lo mejor hace 500, 1000 años eso no pasaba. Pero sí que pasaba, no había todas estas tecnologías, pero tú ahora te despiertas y sabes que tienes bastante confianza que por la noche te meterás en la cama sana y salva, ¿no? Pero en otras épocas tú te levantabas y no sabías si te iban a invadir, si ibas a perder la vida, sí, o en una jungla, si te iba a atacar un tigre, en fin. Quiero decir que los peligros han ido cambiando, las situaciones temidas han ido cambiando, los condicionamientos han ido cambiando, pero los interrogantes que se ha hecho el ser humano han sido siempre los mismos. Y esa sensación de insatisfacción, de que hay algo que busco, que le he llamado felicidad o le llamo como le llame, y estoy alejado de ello, eso ha existido siempre. ¿Pero esa insatisfacción es parte de nuestra naturaleza humana? Yo creo que es parte del mal uso que hemos hecho como seres humanos del mayor regalo que tenemos, que es el libre albedrío. O sea, el ser humano es el único ser que conocemos, ya no en este planeta, en el universo entero, que es autoconsciente. O sea, que puede hacer uso consciente de su
libertad. Okay. Puede decidir. Decía Jean-Paul Sartre, decía que estás condenado a decidir, ¿no? Que incluso cuando no decides has decidido no decidir, ¿no? O sea, que tomas decisiones y tienes ese poder. Eso los animales no lo hacen. Un animal puede tomar decisiones lógicas, pero funciona desde la subconsciencia, inicia la subconsciencia. No se plantea decir, vale, ahora voy a decidir tal cosa, y sabe que lo está haciendo. Eso no. Eso solo los seres humanos. Y cuando tú tienes esa capacidad, te estás enfrentando al problema del bien y del mal. Por eso en el Génesis se habla del árbol del conocimiento del bien y el mal, ¿no? Antes no tenía ese conocimiento. A partir de ese conocimiento es cuando el ser humano ya se enfrenta a ese dilema. ¿Y qué pasa? Que tienes opciones. Cuando tomas decisiones cada día puedes seguir lo que te dicta el alma, puedes seguir lo que te dicta el ego, y ahí viene todo lo que se habla de karma, todo lo que se habla de compensar karma, de la reencarnación, etcétera, que hablan las corrientes espirituales de todos los tiempos. Pero el ser humano, la insatisfacción que ha acumulado a nivel individual y a nivel grupal y como humanidad durante toda la historia y toda su historia, ha sido por el mal uso de su voluntad. Mira cómo está el mundo, y no podemos decir, si vemos cómo está el mundo, que el ser humano esté usando bien su libre albedrío. Hay gente que dice, ¿cómo va a existir Dios si miras el mundo y ves cómo la gente entre hermanos se matan? Y yo cuando respondo a eso, digo muy sinceramente, digo, ¿qué culpa tiene Dios de eso? O sea, Dios te ha hecho el mayor regalo a la humanidad, que es el libre albedrío. ¿Acaso Él te está matando al prójimo? Si son los seres humanos los que deciden hacerlo. Todos formamos parte de la humanidad, todos somos responsables de ahora y de lo que ha pasado antes. Bueno, más adelante hablaremos acerca del libre albedrío, porque aquí me interesa profundizar en diferentes conceptos o posturas sobre hasta dónde llega nuestra libertad, pero esto lo voy a dejar para más adelante. Hay algo que Einstein demostró hace más de 100 años a lo mejor, ¿no? Y que casi nadie aplica en su vida, que el tiempo no es una constante. Se dilata, se contrae, depende de cómo tú lo observas, ¿no? Y eso, ¿qué significa, o sea, realmente para una persona que vive dependiendo constantemente de su tiempo? Este tema del tiempo es muy importante porque eso es algo que además se ha demostrado, ¿eh? O sea, es algo que se ha demostrado físicamente, se ha demostrado científicamente, y todas las pruebas que se han hecho lo que han arrojado es darle la razón, ¿no? a la teoría de Einstein, la teoría especial de la relatividad que has mencionado, y nunca negarla, ¿eh? Cualquier intento de negarla ha fracasado. O sea que realmente es algo consistente. El tiempo se dilata. ¿Pero de qué tiempo estamos hablando? Del tiempo que usa la física para hacer medidas. Estamos hablando del tiempo lineal, del falso tiempo. Yo le llamo falso tiempo porque ese tiempo solo existe cuando se define. Cuando se crea con las facultades mentales. O sea, la física tiene que crear un concepto de tiempo. Esa T que tenemos en las ecuaciones y tal, eso existe cuando tú lo piensas. El tiempo psicológico, el tiempo de que yo siento que el tiempo pasa, eso también lo fabricamos nosotros mentalmente, con la memoria y con la imaginación. Mira, tú imagínate un reloj, por ejemplo, tiene la aguja sobre las 12 y tú lo ves. Lo ves ahora. Solo existe la hora, el verdadero tiempo. Al cabo de un rato, la aguja está en el 1. Lo miras y ahora está en el 1. Luego lo miras y está en el 2. En ese momento está en el 2. Pero ¿qué pasa? Que como tienes memoria, tú puedes recordar que antes estuvo en el 1 y que antes estuvo en el 12. Por lo tanto, tienes una sensación de causa y efecto, de secuencia, que te hace ver que algo se ha movido. Si tú estuvieras en meditación absoluta en el presente, la memoria no existe, la memoria desaparece, la imaginación desaparece, el razonamiento desaparece y solo queda el verdadero tiempo, solo queda la aguja en el sitio que está. Y luego tienes la imaginación. Con la imaginación tú puedes proyectar hacia el futuro, puedes visualizar que esa aguja dentro de un rato estará en el 3, luego en el 4, puedes extender la línea de tiempo hacia el futuro. Así que ese tiempo que manejamos cada día, ese tiempo psicológico está basado en las facultades de memoria y de imaginación. Pero te digo, cualquier persona que haya meditado y haya alcanzado un estado verdaderamente de absorción, o sea, de llegar a comulgar con el presente totalmente, ahí esas funciones desaparecen. No hay pasado, no hay futuro, no hay movimiento. Todo está en el único sitio que puede estar, ahora. Y eso está ahí siempre. Pero nos desconectamos cada día en más o menos medida. Por eso es tan importante buscar soluciones para volver a ese instante, para volver a la hora. Si lo entendemos de esta manera, ¿qué capacidad nos daría a nosotros como personas, pues eso que vivimos en el día a día, de aprovechar el tiempo no como un acto lineal, sino como un acto
del presente, ¿no? De vivir constantemente en el presente. O sea, ¿qué beneficio nos da vivirlo desde ese lugar? Exacto, es muy importante porque ese lugar es digamos, un equilibrio. Miremos los extremos. Imagínate que te vas al extremo de que solo quieres vivir en contacto con el verdadero tiempo. Hay gente por ahí que lo ve así. Te retiras a una montaña como un eremita, ¿no? Ahí en las montañas de Andorra, ahí a meditar y demás, a pasar la vida ahí, ¿no? Y eso es muy respetable. Vas a ser muy feliz, vas a conectar con el verdadero tiempo, pero también se podría argumentar, ¿no? ¿No estás siendo un poco egoísta porque te estás olvidando del resto de la humanidad? Estás pensando en ti, ¿no? En tu propia conexión con el verdadero tiempo, en tu propio crecimiento, pero y lo demás. Serías muy feliz, pero no serías productiva. Ahora, si te vas al otro extremo, al extremo de vivir sumergida en el falso tiempo, en el tiempo del reloj, en el tiempo de la agenda, etcétera, y vas a ser súper productiva, pero en exceso. Fíjate lo que pasa. Los hospitales y las tumbas están llenos de gente que se pasaron con el falso tiempo. Así que, ¿dónde está el punto de equilibrio que me preguntabas? Está en el punto intermedio. No en un punto centro de compromiso, sino en una integración de las dos polaridades. Significa, vive tu vida usando el falso tiempo mientras te sea útil, porque es necesario para vivir el día a día. Cada día tenemos que usar una agenda, tenemos que usar el reloj, eso es útil y necesario para vivir en el día a día, pero de vez en cuando no te olvides de armonizarte un poquito con el presente. Respira, haz algún ejercicio para conectar con el momento presente y eso por ahí se empieza. Y después llegará el punto de verdad de integración. El verdadero punto de integración de esas dos cosas es cuando tú estás viviendo en el presente todo el tiempo, incluso cuando utilizas el falso tiempo. Si hablamos de un falso tiempo, eso significa que el tiempo tal como lo conocemos es una ilusión, ¿no? Que lo construimos nosotros. El tiempo lineal, el tiempo de la agenda, el tiempo del reloj, por las razones que te explicaba antes, solo existe cuando las funciones subjetivas... Pensamos. Exacto. Cuando las funciones subjetivas lo crean. Sí. Esas funciones las puedes usar voluntariamente. La memoria, puedes usar voluntariamente si quieres la imaginación, pero si tú te pones a meditar, lo que te decía... Eso desaparece en el momento que conectas con el ahora. Sí, ¿y qué otras formas de, no sé si llamarlo colapsar, la línea de colapsar el tiempo, podemos usar nosotros como prácticas? Una de ellas, acabas de hablar sobre la meditación, pero por ejemplo a mí me ha pasado estar muy concentrada en algo, ¿no? Es como, aunque no estoy meditando como tal, pero estoy muy sumergida en la tarea que estoy haciendo. Exacto. Y es como que pareciera que una hora hubieran sido solo 5, 10 minutos, ¿no? Es como esa sensación precisamente, ¿no? De que ha pasado muchísimo, pero realmente tú lo has vivido como un instante. Exacto. Ese es el tiempo psicológico, eso pertenece al dominio del falso tiempo, ¿vale? El tiempo psicológico tiene que ver con el falso tiempo. Es cuando a Einstein le preguntaban qué es la relatividad, decía, si tú estás en una hora en una clase... No se siente igual que si estás una hora hablando con una bella señorita, decía él, ¿no? No, se te pasa enseguida, ¿no? Esa sensación de que el tiempo se pasa más rápido o más lento es simplemente una sensación psicológica, ¿no? Y otra cosa es lo que se mide linealmente. Claro. ¿no? Pero todas las técnicas meditativas te van a llevar a conectar con el verdadero tiempo. Y lo que acabas de comentar, tú estás leyendo algo, por ejemplo, o haciendo una tarea y te absorbes por completo, eso es un ejercicio meditativo. Aunque no lo hayas planificado, estás entrando en un estado de concentración, de mente concentrada. Estrictamente hablando, la meditación es una cosa, la concentración es otra, la atención plena es otra cosa, la visualización es otra cosa, la oración es otra cosa, la contemplación es otra cosa. Ahí podríamos hablar horas para ver todas las diferencias. Por eso escribo todos estos libros. Sí. Pero normalmente cuando decimos meditación nos estamos refiriendo a prácticas interiores, ¿no? Y esa que has comentado, la concentración, es una práctica maravillosa. O sea, la concentración te da el poder de dirigir voluntariamente tu energía hacia propósitos concretos. Y energía y tiempo van de la mano. O sea que si tú dominas la concentración, dominas el tiempo y dominas la energía, vaya.